Gálatas capítulo 4. Hoy continuaremos nuestra serie de sermones sobre el libro de Gálatas. Así que vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. Y el título para nuestro sermón en esta mañana es No hay vuelta atrás. Ese es el título para nuestro sermón y nos daremos cuenta porque Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11 dice así la palabra del Señor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por a pesar de una semana cargada, una semana larga, Señor. Una semana donde tal vez escuchamos noticias que no queríamos escuchar, Señor. Pasamos situaciones que no queríamos pasar, pero gracias porque hasta aquí hemos llegado. Nos has traído con un propósito, Señor, para escuchar nuevamente tu palabra. Esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos consuela, Señor, esa palabra que nos anima, que nos exhorta. En esta hora te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des vida, Señor, nos ilumines, nos enseñes y guíes a cada uno de nosotros hoy por medio de tu palabra. Queremos aprender más de ti, Señor. Gracias te damos, en tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. Como les dije, el título para nuestro sermón es No hay vuelta atrás. En la historia hay muchos momentos que se pueden catalogar como puntos de no retorno. Un punto de no retorno es un punto donde tú llegaste y después que hiciste lo que hiciste ya no hay marcha atrás. Y por ejemplo, en la historia de la ciencia, la historia militar, hay momentos, puntos de no retorno. Uno de ellos fue la bomba nuclear. Esa bomba nuclear que usted conoce por medio de la historia, hace muchos años atrás, en 1945, cayó sobre Japón, sobre dos ciudades de Japón, y causó gran destrucción y causó cientos de miles de muertes. Pero esa bomba nuclear, lo que mucha gente no sabe es que se probó en los Estados Unidos un tiempo antes, en julio 16. De hecho, recientemente se cumple aniversario, julio 16 de 1945, a las 5:30 de la mañana se probó una bomba nuclear en el estado de Nuevo México. Esa bomba que después se le iba a tirar a los japoneses, la probaron ahí al lado de nosotros, prácticamente. Así que lo interesante de la prueba de esa bomba, ¿sabes qué? Es que los científicos nunca habían explotado una bomba nuclear. ¿Sabes a qué me refiero? Los científicos nunca habían explotado una bomba nuclear de esa magnitud. Así que eso precisamente era una prueba. Y lo interesante es que a las 5:30 de la madrugada, alguien apretó el botón, el switch, de 20 segundos, el countdown, de 20 hasta 0, para que la bomba explotara. Lo apretó y ellos sabían, los científicos, que cuando apretaran ese botón, escuche bien, era un punto de no retorno. O sea, no es que podía apretar el botón para atrás, para decir, ay, me arrepentí, ay, algo salió mal. No. De hecho, ¿sabes qué? En ese momento todavía no se sabía mucho de la bomba nuclear y se pensaba que podía ser un roto en la atmósfera, esa prueba, y destruir toda la Tierra. En ese momento, a las 5:30 de la mañana, ese 16 de julio de 1945, el mundo se pudo haber acabado. Y la mayoría de las personas estaban durmiendo en sus casas tranquilos, sin saber acerca ni siquiera de esa prueba que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Pero lo interesante es ese momento donde prenden el switch y se hace el punto de no retorno. Porque cuando ese countdown, cuando esa cuenta regresiva comenzó, ya no había marcha atrás. Piense por un momento, ese es un ejemplo de la historia de la ciencia o la milicia. Pero piense por un momento acerca de momentos en su vida que son puntos de no retorno. O sea, que son momentos que marcaron tu vida de tal forma, fue un evento que tú sabías que cuando tú dieras el paso, ya no había marcha atrás. Que tú sabías que cuando tú contestaras esa llamada, no había marcha atrás. Que tú sabías que cuando tú firmaras ese papel, un contrato en el que te metiste, ya no había marcha atrás.
O sea, estamos hablando que en nuestras propias vidas hay puntos de no retorno. Miren, vaya a la Biblia y en la Biblia usted ve puntos de no retorno en muchas ocasiones. Cuando Adán pecó, Adán comer del fruto prohibido, eso era un punto de no marcha atrás, él no podía otra vez regresar. Pero piense por un momento, y ya nos estamos aterrizando y acercando más a lo que vamos a ver en nuestro texto en esta mañana, en el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto cuando estaba a punto de salir, el pueblo de Israel cuando estaba a punto de salir de Egipto, el mar se abrió, el pueblo iba a pasar, Faraón estaba detrás, y desde ese momento cuando el pueblo cruzara, escucha bien, se supone que no hubiera marcha atrás, porque Dios los había hecho libres. Y si Dios ya los había hecho libres, ya ellos no tenían que regresar atrás, porque Dios les había dado libertad. Pero usted sabe cuál fue el problema. Usted conoce la historia de Israel. El problema fue que para muchos en Israel eso no fue un punto de no retorno. Para muchos en Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, cuando estaban al otro lado, muchos dijeron, queremos regresar. Y sabes que algo parecido le estaba pasando a los Gálatas y por eso Pablo le tiene que escribir esta carta. Los Gálatas, después de haber experimentado esa gloriosa salvación en Cristo Jesús, hubo un momento donde algunos querían precisamente eso, regresar atrás. Y no habían entendido que el conocer a Cristo y ser una nueva criatura es un punto de no retorno. Hermano, conocer a Cristo es un momento de cuando usted se compromete con Él y ya no hay marcha atrás. Un punto de no retorno. Es la idea de decir, yo no vuelvo atrás. La semana pasada veíamos el inicio de Gálatas capítulo 4, donde Pablo estaba recordándole a la iglesia tres cosas. Le decía, número uno, un día éramos esclavos. En segundo lugar, un día el Salvador llegó a nuestras vidas y llegó a tiempo. ¿Recuerdan ese verso 4 del capítulo 4 que decía, en el cumplimiento del tiempo? En ese momento indicado fue que llegó Jesús aquí a la tierra a salvarnos. No fue antes, no fue después. Y la semana pasada nosotros reflexionábamos sobre esa idea de que todo lo que ha ocurrido en tu vida ha acontecido en el tiempo perfecto. Desde tu salvación hasta cada evento que ocurre en tu vida ha ocurrido en el tiempo perfecto de Dios. Así que habíamos visto en Gálatas capítulo 4 que un día éramos esclavos, que un día el Salvador llegó a nuestras vidas en el momento indicado. Y número 3, vimos cómo un día Él nos hizo sus hijos y nos dio una herencia. Y cuando Pablo dice todo eso es que comienza el versículo 8. Pablo comienza a recordar nuevamente lo que era nuestra pasada condición. Es como si Pablo recordara el testimonio del creyente, de todo creyente. Tú te tienes que ver ahí tu vida plasmada en estos versículos. Miren en primer lugar nuestro primer punto para el día de hoy, el versículo 8. Nuestra pasada condición. ¿Cuál era nuestra pasada condición? Pablo está recordándole a estos hermanos. Ya les recordó que eran esclavos antes de venir a Cristo. Pero noten lo que le dice en el verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, antes, ustedes no conocían a Dios y servían a los que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, Pablo le está diciendo a estos hermanos, ¿sabes que antes ustedes y yo no solamente éramos esclavos del pecado? Antes, en otro tiempo, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, nosotros todos éramos idólatras. Note lo que está diciendo Dios ahí en el versículo 8. Cuando en otro tiempo no conocíamos a Dios, nosotros servíamos. Y la palabra servíamos era la idea de nosotros le dábamos nuestra atención, nuestro corazón, nuestro recurso. Vivíamos para otros dioses. La idea del verso 8 es que todos, de una u otra forma, antes de venir a Cristo, éramos idólatras. Adorando a dioses que no existen. Hay un autor, comentarista del tiempo de los puritanos, que decía lo siguiente: aunque nuestra religión cristiana prohíbe la idolatría, muchos todavía practican la idolatría espiritual, miren cómo le llama, en sus corazones. Aunque prohibimos la idolatría y pensamos en la idolatría como alguien adorando una estatua o una piedra o un pedazo de otro material, el autor aquí está diciendo, pero muchas veces hay una idolatría espiritual en nuestros corazones. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Porque lo que más ama a un hombre y lo que más le importa a ese hombre, ese va a ser tu Dios. Lo que más tú amas, lo que más te importa, a lo que más le dediques tiempo y atención, al final de cuentas, eso va a ser tu Dios.
Mi hermano, sería una total contradicción yo decir que mi Dios es Dios, el Dios verdadero, que mi Señor es Jesús, y mi atención y mi corazón y mis recursos y mi vida no esté rendida a Él. Y esté rendida a otra cosa. ¿Sabes qué? Esa otra cosa a la cual yo le dedico mi amor, mi tiempo y toda mi atención, eso es mi Dios. Y Pablo está siendo muy claro en el verso 8 y está diciendo, ciertamente en otro tiempo, antes de estar en Cristo, nosotros estábamos allí. Eso éramos nosotros, éramos idólatras. Nosotros adoramos cualquier cosa. De hecho, la idea de la idolatría es una necedad. La misma Biblia lo llama así, le llama necio al que dice que no hay Dios y empieza a adorar otra cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque miren la idea del verso 8. Dioses que no existen, pero nosotros mismos los creamos en nuestra imaginación y luego ponemos en ellos nuestra esperanza. ¿No es eso necedad? Dioses que no existen, nosotros los creamos, inventamos la idea de un Dios y después ponemos en ella, en ese Dios, nuestra esperanza. De hecho, hay un pasaje que me gustaría que leamos rápido, está en Isaías capítulo 44, porque Isaías le tocó confrontar la idolatría del pueblo. Isaías estaba enfrentando un pueblo que decía que conocía a Dios, pero en realidad no estaban viviendo para Dios en muchas ocasiones. Y Dios los llama a cuentas y Dios en Isaías capítulo 44 a través del profeta les dice unas palabras muy importantes. Voy a leer los versos 22 al 20 y los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien lo que dice. Dios le está diciendo a este pueblo en Isaías capítulo 24, del verso 12 al 20, de la siguiente manera. El herrero, hablando del herrero, el que trabajaba allí en el pueblo en Israel, dice, se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con toda su fuerza. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con este se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda de la madera y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le dice, y le reza y le dice, rescátame, tú eres mi Dios. Miren el verso 18 en la Nueva Traducción Viviente, miren cómo lo dice. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, esto es solo un pedazo de madera. Yo quemé la mitad de la madera para tener calor y la usé para hacer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda de la madera sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de ceniza. Confía en algo que no pueda ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Miren esa reflexión que hace Isaías, me encanta. Porque Isaías está haciendo una reflexión para que el pueblo pudiera pensar y dice, mira el herrero, el que trabaja con el metal, un día va y se hace una figura y la adora. Él mismo la hizo. Y luego va al hombre que trabaja con madera y le dice, pero ¿y qué tú me dices de este hombre que trabaja con madera? Él sembró unos árboles, los cortó. De la misma madera sacó un poco para hacer leña, sacó un poco para hacer otra cosa en su trabajo. Y lo que le sobró, lo talló con una figura humana, se arrodilló ante él y le dijo, gracias, tú eres mi Dios. Cuánta ignorancia, cuánta necedad hay ahí. Pero eso es lo que éramos, nos dice Pablo, ya regresando a Gálatas capítulo 4. En otro tiempo nosotros servíamos por naturaleza a lo que no es Dios. Éramos idólatras, servíamos a cualquier otro Dios. De hecho, noten la idea, por naturaleza, ¿sabes qué? Así fue que nacimos.
por el pecado de Adán. Esa fue nuestra herencia principal. Heredamos en Adán esa inclinación a adorar otra cosa que no fuera Dios. Heredamos en Adán esa inclinación necia de querer adorar cualquier cosa, de querer darle nuestro corazón, nuestro amor, nuestro tiempo a cualquier otro falso Dios. Así que en primer lugar estamos viendo en ese versículo 8, mis hermanos, esa era nuestra pasada condición. Pablo les recuerda a los hermanos en Galacia, en otro tiempo, todos estábamos allí. Pero mire lo que dice el verso 9, la primera parte del verso 9. ¿Cuál es nuestra actual condición? Dice en la primera parte del verso 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esa es nuestra actual condición. Que un día no conocíamos a Dios y por eso nuestro corazón se iba tras cualquier ídolo. Pero algo pasó, algo está en el medio. Cristo Jesús llegó a nuestra vida en el tiempo indicado, como decía el verso anterior, el verso 4, la semana pasada. Cristo llegó a nuestra vida y ahora podemos conocer a Dios. Mi hermano, por eso el Evangelio nunca debe dejar de sorprenderte. Y por eso tú nunca debes de dejar de ser agradecido a Dios. Porque mientras tú estabas adorando otra cosa, allá un día Dios fue y te buscó a través de Cristo. Tú sabes que eso era lo que pasaba con Abraham. Dice el texto bíblico que Abraham estaba por allá en Ur de los Caldeos adorando a otros dioses. Y un día Dios le dijo, vete de allá, deja todo eso y sígueme a mí. Y eso es lo que hizo Abraham por fe. Pero tú y yo tenemos que darle gracias a Cristo porque un día, a pesar de nosotros tener nuestro corazón dándoselo a otros dioses, a cualquier dios que se lo dábamos, un día llegó Cristo a nuestra vida y nos permitió conocer a Dios. Pero ¿sabes qué? Ese verso 9 nos dice algo muy importante. Pablo quiere ser claro aquí para que la gente no se confunda. Porque recuerden que el problema de los Gálatas es que era un problema de méritos. O sea, era un problema donde ellos querían méritos para agradar a Dios. Donde ellos querían ganarse la salvación. Donde ellos eran orgullosos pensando que ellos podían hacer algo para salvarse. Y Pablo tiene que hacer una aclaración. Yo no sé si usted la ve en la primera parte del verso 9. Pablo tiene que aclarar algo muy importante. Pablo empieza en el verso 9 diciendo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, déjame aclarar, dice Pablo, siendo conocidos por Dios. Miren qué impresionante esto, mis hermanos. Miren cómo lo podemos poner, una ilustración. No es lo mismo decir que yo conozco al rey de Inglaterra que decir que el rey de Inglaterra me conoce. Piensen en eso. No es lo mismo decir, sí, yo conozco al rey de Inglaterra. ¿Cómo? Por televisión, en el periódico, en Facebook, yo lo veo, yo lo sigo. Es más, yo lo sigo, todos los lugares eventos donde va el rey de Inglaterra, yo estoy ahí, live, en vivo, yo lo estoy siguiendo, porque hay cámaras que lo están siguiendo. Yo lo conozco. Pero qué diferencia es decir, no, él me conoce a mí. A él tú le puedes preguntar por fulano de tal y dice, sí, yo lo conozco. Hermano, hay una diferencia en eso. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. No nos jactemos de que nosotros conocemos a Dios. No nos jactemos de que nosotros hicimos algo para conocer a Dios. Los Gálatas no tenían por qué jactarse. No, nosotros sabes que fuimos tan buenos, hicimos tantas cosas que logramos conocer a Dios. Lo hicimos nosotros solitos con nuestra inteligencia. Para que no haya espacio a la arrogancia espiritual. Pablo aclara estas palabras y le dice, no, más bien, vamos a aclararlo. Siendo conocidos por Dios. Fue Dios el que nos conoció. Pero lo más importante de esto es saber que el Dios del universo, mi hermano, el Dios que en este momento está sosteniendo todas las galaxias, las estrellas, todo lo infinito del universo que nosotros ni sabemos y nos cabe en la mente, ese Dios te conoce por nombre y te llama a su hijo. Eso es impresionante. Que ese Dios, el Dios del universo, te conoce por nombre. Y sabes que no fue que te conoció porque un día tú te presentaste a Él. Eso es lo que quiere Pablo aclarar. Es que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él te conoce. Eso es impresionante. Él te conoce y Él hizo lo posible para que tú fueras su hijo. Como decíamos el pasado domingo, para que tú fueras su hijo, Él envió a su hijo. Él lo envió allí en la cruz. Para que tú y yo pudiéramos convertirnos en hijos de Él también. El Dios del universo nos conoce, nos hizo sus hijos. Nos relacionó a través de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo quiere
recordarle a estos hermanos, más que decir y jactarnos de que nosotros conocemos a Dios ahora, no, lo más impresionante es que Él nos conoce a nosotros por medio de Cristo. Escuche bien, nosotros fuéramos unos total extraños para Dios sin Cristo. ¿Y desde qué perspectiva? Dios conoce todas las cosas, claro, Dios conoce a los creyentes y a los no creyentes, pero Él tiene una relación especial con sus hijos. Y esa relación especial con sus hijos solamente es a través de Cristo. Y es lo que Pablo quiere recordarle a estos hermanos. Así que hasta este punto, estamos todos juntos, punto 1 y punto 2, verso 8 y verso 9, la primera parte. Nuestra condición pasada, no solo es que éramos esclavos, como ya se nos dijo anteriormente, es que éramos idólatras. Por naturaleza estábamos adorando y sirviendo a los que no son dioses, a los que no son de Dios, a los que son deidades. Pero en segundo lugar, nos dijo Pablo, nuestra condición actual cambió. Ahora somos conocidos por Dios a través del Hijo. Y entonces miren cómo termina este pasaje del versículo 9, la última parte hasta el 11. Pablo, cuando presenta esta verdad, lo que hace es darnos una exhortación. A Pablo le encantaba hacer esto, enseñar algunos puntos de doctrina para más adelante dar una aplicación o una exhortación a la iglesia. Le dijo, recuerdan lo que ustedes eran en el pasado, recuerdan lo que ustedes son ahora son conocidos por Dios, ahora el Dios del universo nos conoce, nos hizo sus hijos. Y mira lo que hace ahora, o lo que pregunta ahora, la última parte del verso 9. Si ya Dios los conoció, ¿cómo es que vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren la pregunta de Pablo. Pablo se la está escribiendo a una iglesia. Y Pablo le está diciendo, ¿cómo volver atrás? ¿Cómo apartarnos de la fuente de vida? ¿Cómo apartarnos de aquel que nos hizo sus hijos? ¿Qué sentido tiene volver atrás? Pablo le está diciendo a los Gálatas. Ellos querían volver a algo que es ineficaz y sin valor, como dice otra traducción. Pablo le está preguntando a esta gente, si un día estábamos perdidos en otro tiempo, sirviendo a otros dioses, y Dios nos conoció, Dios nos hizo sus hijos, ¿cómo es posible que ustedes quieren volver de nuevo al lugar de donde Dios los sacó? Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos en la última parte del verso 9. ¿Cómo ustedes quieren volver al lugar de donde Dios los sacó? ¿Cómo ustedes quieren volver? Miren la última línea del verso 9. ¿Cómo ustedes quieren volver a esclavizarse? ¿Sabes que ese mismo era el problema del pueblo de Israel? ¿Qué sentido tenía cuando tú estás leyendo el libro de Números? ¿Qué sentido tiene que ya Dios los sacó? Dios empezó a darle maná, pan del cielo. Ellos querían agua y Dios les dio agua. Ellos necesitaban carne y Dios les dio carne. Y de momento, una y otra vez en los pasajes del libro de Números dice que había un grupito allí que se quería organizar. ¿Sabes para qué? Para buscar un capitán que no fuera Moisés y regresar a Egipto. Oye, pero ¿se les olvidó que en Egipto ellos eran esclavos? ¿Se les olvidó que en Egipto ellos no comían ese maná del cielo que venía y esa agua de la roca cuando tenían sed? Un esclavo no tenía derecho a eso. Se le olvidó que en Egipto ellos eran esclavos. Hermano, noten qué interesante. Ellos siendo libres fue cuando desearon otra vez ser esclavos. Pablo le está diciendo a estos hermanos, ¿por qué ustedes quieren volver a esclavizarse? Si venir a Cristo es un punto o debe ser un punto de no retorno. Venir a Cristo debe ser un punto donde ya dijo, ya Cristo rompió mis cadenas, me hizo libre a mí, ya yo no tengo por qué regresar atrás. Yo he utilizado una ilustración similar antes, pero miren, esto es tan necio como, imagínate que alguien está preso en un calabozo de mano, cintura y pie, con cadenas. Alguien lo liberta, lo hace libre, lo saca completo, le abre la llave del calabozo, lo saca a la luz, y allá en la luz, ¿sabes qué él dice? Quiero volver a mis cadenas. Átame otra vez. Ponme otra vez las cadenas que tenía y húndeme allá, llévame al calabozo. ¿Qué sentido tiene eso? Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, eso es lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué volver a esclavizarse con el pecado? ¿Por qué volver a la adoración de otros dioses si ya el Dios del universo, el Dios verdadero los conoció? Oh, mi hermano, y esa es la lucha que tú y yo tenemos como cristianos.
Sabes que han pasado casi 2000 años y esta sigue siendo nuestro problema y nuestra tendencia. Como cristianos, la lucha de nuestra carne a querer volver al lugar de donde Dios nos sacó. La lucha de nuestra carne por volver otra vez a ser esclavos del pecado. Y ya Dios nos hizo libres de la adoración de otras cosas y muchas veces queremos volver a eso. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, ¿cómo ustedes pueden hacer esto? ¿Cómo ustedes pueden volver atrás? ¿Cómo vivir como si ya no conociéramos a Dios? Eso no tiene sentido. Usted sabe que no solamente Isaías, el profeta, tuvo que lidiar con el pueblo de Israel acerca de este tema. También el profeta Jeremías le tocó hablar un mensaje similar para un pueblo que se supone que era el pueblo de Dios y ahora estaba adorando otros dioses. Acompáñenme un momento a Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Miren lo que dice allí. A estos profetas les tocó hablar de lo mismo que está hablando Pablo. Un pueblo que Dios había hecho libre y quería volver a la esclavitud. Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice así la palabra del Señor aquí. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Eso es lo mismo que está diciendo Pablo. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Miren esto. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas rotas que no retienen agua. Miren lo que Jeremías le estaba diciendo cientos de años antes que Pablo le dijera lo mismo o algo parecido a los Gálatas. ¿Por qué ustedes están yendo atrás? ¿Por qué están volviendo a adorar a otros dioses? Y Jeremías le habla al pueblo y dice, oye, ¿qué Dios hizo? ¿Qué pueblo, hizo esto? Ningún pueblo ha dejado atrás a su Dios. Y ustedes que tienen al Dios verdadero, ¿quieren dejar atrás a su Dios? Me dejaron a mí, Dios hablándole al pueblo, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y usted sabe la imagen, la comparación. Fuente de agua viva, algo que siempre tiene agua precisamente, a lo cual tú puedes ir y tomar, versus una cisterna rota, que sabes que no vas a encontrar agua cuando quieras buscarla ahí. Y eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Dejaron a Dios, la fuente de agua viva, por irse tras otros dioses. Y regresando a Gálatas, Pablo le está diciendo lo mismo a estos hermanos. Le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes quieran volver a adorar a otros dioses? ¿Cómo es posible que ustedes quieran alejarse de la fuente de vida y vivir como si ya no conocieran a Dios? Y vivir como si Dios no existiera. Y luego en el versículo 10, noten lo que le dice allá en Gálatas 4. Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. En otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente, ustedes pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años. Ese era el problema de este pueblo, mis hermanos. Esa primera línea. Pretenden ganarse el favor de Dios. Cuando el favor de Dios tú no te lo puedes ganar con algo que hagas. El favor de Dios para un pecador como tú y como yo solamente se gana a través de Cristo. Y es un regalo, ¿sabe? Cristo lo regala por gracia. Pero este pueblo de Gálatas, lo hemos estado viendo a través de toda esta serie, estaba confundido. Habían falsos maestros que le estaban enseñando otras cosas. Y ellos pensaban que podían ganarse el favor de Dios. Mi hermano, ¿has tenido tú esa tentación también? ¿O has conocido personas que están en esa posición? Que intentan ganarse el favor de Dios. Y tú sabes qué, inventan muchos medios hoy. Para los Gálatas era guardar los días, los años. ¿Sabes a qué se refiere? A los ritos, a las fiestas. Ellos, en cuanto a eso, eran muy religiosos. Ellos guardaban todo lo que tenían que guardar en términos de fiesta religiosa. Hoy hay gente que lleva el calendario religioso muy al punto, ¿sabes? Que todos los días se levanta diciendo, hoy es el día de Santo algo.
y sabe cuál es el día del santo y quiere darte la bendición de ese santo, o hace una oración incluso, escuche, para ese santo, y eso lo hace todos los días. Todos los días. Quiere guardar ese calendario. Y por hacer eso se siente bien religioso. Y Pablo está diciéndole a estos hermanos, pero ¿cómo si Cristo los hizo libres y el favor de Dios solamente es a través de Cristo? Tú puedes tener el calendario, tú los 365 días puedes orar a un santo diferente y eso no te va a salvar. Solamente te va a salvar Cristo. Y Pablo le está diciendo a estos hermanos, ustedes guardan los ritos religiosos, los días, los meses, los tiempos, los años. En eso están bien. Pero es que de eso no se trata el evangelio, ni la vida cristiana. El evangelio y la vida cristiana se trata de darte cuenta de tu condición en el pasado, lo que nos acaba de decir, que tú eras esclavo y que eras un idólatra adorando muchos dioses, pero que un día a través de Cristo Jesús Él te hizo libre, te hizo su hijo, permitió que el Dios Todopoderoso, Dios del universo, te conociera y tuvieras una relación con Él. De eso se trata el evangelio. Mi hermano, y si todos decimos amén a eso porque lo creemos, la pregunta es, que es la pregunta de Pablo, ¿por qué muchas veces volvemos atrás? ¿Por qué volver atrás? Pablo le está diciendo a estos hermanos qué sentido tiene. De hecho, al punto que en el versículo 11, miren cómo cierra Pablo. Temo por vosotros, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Miren lo que le está diciendo. Yo les prediqué el evangelio y ustedes al parecer tuvieron un fruto. Pero yo veo que ustedes están volviendo atrás. Me temo que haya trabajado en vano. Pareciera que Pablo trabajó en vano si los Gálatas querían regresar atrás. De hecho, si los Gálatas regresaban atrás, si esa iglesia regresaba atrás, Pablo podía decir eso. Mi trabajo desde la perspectiva humana parecía en vano. Porque yo les prediqué a Cristo. Porque yo les dije, vayan a Jesús y solamente en Él van a ser salvos. Y ustedes se fueron a buscar otros dioses. Porque yo les dije, solamente en Cristo, solo en Él hay salvación. Y ustedes dijeron, sí, Cristo, más esto y lo otro. Y le añadieron a Cristo una y otra cosa. Pablo dice, si eso es lo que ocurrió, parece que mi trabajo fue en vano con ustedes. En otras palabras, si ustedes regresan atrás, escuche bien, no es porque ustedes estaban dentro y se perdieron. Es que nunca entendieron el evangelio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. No es que estaba en Cristo, era un cristiano y de momento se confundió. No, es que en realidad nunca conoció a Cristo en primer lugar. Nunca entendió el evangelio. Y por eso Pablo se le está diciendo este verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Hermano, ante esta mañana y considerando estos pasajes, tienes que preguntarte, ¿has tenido tú un entendimiento del evangelio? Un entendimiento bíblico, no lo que te han dicho, no lo que leíste por ahí en algún lugar, no lo que tú mismo te imaginas acerca del evangelio. Es lo que dice la escritura acerca del evangelio. ¿Tienes tú un entendimiento de eso, de que eras un esclavo, que tu corazón era un idólatra, que en esa condición Dios te conoció por medio de Cristo, te hizo su hijo, te dio la herencia y te hizo libre, y que no puedes hacer nada tú para ganarte el favor de Dios? ¿Conoces tú este evangelio? Porque este es el único evangelio que salva. Al reconocer, mi hermano, que yo no puedo hacer nada en mis propias fuerzas para salvarme. Sabes que en la Biblia hay varias historias acerca de momentos, como les decía hace un rato, de no retorno. Ya que vamos cerrando en esta hora, quiero pensar en alguna de ellas. Piense, por ejemplo, en la esposa de Lot. En Génesis capítulo 19 hay una historia bien impresionante, donde se nos dice que Dios iba a enviar un juicio. ¿Ustedes se acuerdan del juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra? Porque eran pueblos que se habían apartado de Dios, que estaban lejos de Dios, y había mucha idolatría, mucha inmoralidad en esos pueblos, y Dios iba a enviar un juicio. Y tú sabes que a veces leemos esa historia mal, porque a veces pensamos que Dios entonces empezó a hablar con Lot, y Lot decidió salir. Usted sabe que cuando usted lee el texto, se da cuenta que Génesis capítulo 19 nos dice que en realidad el ángel que estaba allí tuvo que sacar a Lot, porque Lot se iba a quedar. Es un acto de gracia de Dios. Pero Dios lo sacó de allí.
Pero pasó algo con su esposa. Había una instrucción, literalmente, que era: no mires atrás. Y de momento, cuando están saliendo y la ciudad se está destruyendo, el juicio de Dios iba a caer sobre esa ciudad. ¿Sabes qué dice Génesis capítulo 19, verso 26? Que esta mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal, murió. Pagó las consecuencias. Y tú sabes que hay muchos comentaristas bíblicos y estudiosos que han tratado de estudiar este pasaje por muchos años. Y la mayoría están de acuerdo en una cosa: en la razón por la cual ella miró atrás. ¿Sabes cuál era? Era que sus pies ya habían salido de Sodoma y Gomorra, pero su corazón no. Probablemente su corazón todavía estaba allá. Y eso es lo que le pasó también a muchos israelitas que salieron de Egipto. Sus pies ya habían salido de Egipto, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Y por eso querían volver. Porque aquel que ha sido verdaderamente transformado por Dios, ese va a mirar a Egipto de lejos y va a decir: yo no vuelvo allá. Ese va a mirar Sodoma y Gomorra de muy lejos y le va a decir: yo no quiero ir allá otra vez. De allá me sacó Dios. Cuando Dios cambia un corazón, lo cambia completo, mi hermano. Y te pone deseos que antes tú no tenías. Antes tu deseo y el mío, lo dice aquí, éramos idólatras. ¿Sabes cuál era mi deseo y el tuyo? Estar en Egipto y estar en Sodoma y Gomorra. Ese era nuestro pecado. Eso era lo que deseamos por naturaleza. Pero cuando vino Dios y cambió nuestro corazón, mi hermano, nos dio unos deseos nuevos. Ahora lo deseamos a Él. Ahora no queremos Egipto. Ahora no queremos Sodoma y Gomorra. Mi hermano, ahora somos peregrinos que van a la ciudad celestial. Ahora queremos eso. Algo que no queríamos antes. Pero Dios cambió nuestro corazón. Qué hermoso eso. Dios nos cambió. ¿Sabes que en Lucas 9:62 Jesucristo está hablando sobre seguirlo a Él? Y allá en Lucas 9:62 Jesucristo da como una ilustración para ayudarnos a entender esto. Con esto termino. Jesucristo dijo: ¿sabes que el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, ese no es digno del reino de los cielos? Porque el que pone las manos en el arado, está hablando del agricultor, ¿qué sentido tiene que estar mirando para atrás? No, él tiene que estar mirando hacia adelante, hacia el camino que está haciendo. Y Jesús utilizó esas palabras para hablar sobre aquellos que querían seguirlo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: si me quieres seguir, no puedes seguirme a mí y seguir mirando ahí atrás lo que dejaste atrás. Si me quieres seguir, tienes que mirarme a mí, seguirme a mí y no seguir mirando lo que se quedó atrás, mirando el mundo. ¿Qué sentido tiene eso? Hermano, como dice el viejo himno, ¿alguien recuerda el himno "He decidido seguir a Cristo"? Ese himno, hay unas frases, hay unos versos que están en mi memoria. Yo lo canté desde que yo era muy pequeño en una iglesia donde yo me crié por 15 años. Solo se cantaban himnos. Y muchos de esos himnos vuelven a mí una que otra. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa y viene la verdad de uno de esos himnos. Y mientras yo trabajaba con este sermón, ¿sabes qué? Venía a mi mente, yo escribiendo el sermón, y venía a mi mente la verdad de este himno cuando decía: no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros esta mañana diremos lo mismo? Pero lo diremos con convicción. Lo diremos con todo nuestro corazón, seguro de lo que estamos diciendo. Pablo le dijo a estos hermanos: oye, en otro tiempo éramos idólatras, no conocíamos a Dios, pero un día lo conocimos. Él nos conoció a través de su Hijo. Nos dio libertad, nos hizo sus hijos, nos dio una herencia. ¿Cómo vamos a volver atrás ahora? ¿Qué sentido tiene regresar al lugar de donde Dios nos sacó? ¿Podemos decir nosotros lo mismo? La vida vieja ya he dejado, la cruz está ante mí, ahora lo miro a Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor nos ayude en esta mañana, mi hermano. Un buen momento para orar juntos y pedirle al Señor que nos ayude a no volver atrás. Seguir a Cristo es un punto de no retorno. Es un punto donde al momento en que tu corazón
entiende y tu mente estas verdades del Evangelio y te conviertes en su hijo, es un punto de no retorno. Ya no hay marcha atrás. Y sabes que el mundo va a ser bien difícil y tu carne que está contigo todo el tiempo y tu mente va a ser bien complicado, va a querer que tú regreses allá. Sabes que te está alando todo el tiempo, es como un imán. El mundo quiere que tú regreses, tu carne quiere que tú regreses, Satanás quiere que tú regreses. Pero con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, hoy puedo decirle, no vuelvo atrás. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Vamos a orar juntos en esta mañana. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella hoy nuevamente escuchamos, Señor, nuestra historia. Nuestras condiciones en un pasado, Señor. Donde antes éramos idólatras. Donde adorábamos otros dioses. Donde nuestro corazón era una fábrica de ídolos que ponía su amor, su atención en cualquier cosa que no fueras tú. Incluso nos adorábamos a nosotros mismos, Señor. Oh, gracias, Jesús, porque un día llegaste a nuestra vida en el tiempo perfecto. Cambiaste nuestro corazón, nos hiciste tus hijos. Y ahora conocemos a Dios. O lo más impresionante, saber que el Dios del universo nos conoce. Nos hizo sus hijos y nosotros hoy le podemos llamar Abba, Padre. Oh Señor, gracias por esa salvación tan grande. Gracias por cambiar nuestros afectos, nuestro corazón, nuestra mente. Ahora nos pones deseos de buscarte a ti, lo que antes no teníamos. Oh Señor, mientras antes solamente deseamos Egipto, antes deseamos solamente Sodoma y Gomorra. Gracias, Señor, porque tú cambiaste nuestra vida y ahora deseamos la ciudad celestial. Gracias, Señor. Padre, pero que pensemos en esta mañana de la misma manera en que Pablo le está diciendo a estos hermanos en Galacia, a los Gálatas, ¿cómo volver atrás? ¿Por qué volver a esclavizarse? ¿Qué sentido tiene eso? Oh Señor, ayúdanos a no querer regresar al lugar de donde tú nos sacaste. Señor, Egipto nos llama, Sodoma y Gomorra nos llama a nuestra carne, Señor. Pero hoy te pedimos que tú nos fortalezcas y nos ayudes, Señor, a tener nuestra mirada en la ciudad celestial, nuestra mirada en ti, Señor. Señor, que todos podamos decir con convicción, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Si hay alguien aquí en esta mañana que no te ha conocido, Señor, que desde hoy en adelante sea ese momento donde tome la decisión de hacer el punto de no retorno. Donde desde hoy en adelante pueda confesar a Jesús como su Salvador. Pueda reconocer que es un pecador y que no hay forma de salvarse. No hay forma de ganar el favor de Dios que no sea a través de Cristo. Hoy te pido, Señor, que tú salves a aquel que esté en este lugar, que nos esté escuchando y no te haya conocido. Padre, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Lo pedimos todo. Amén. Es importante que consideremos y pensemos en lo siguiente. Y no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir a Él. Hoy es el día desde donde tú estás, tú puedes orar si nunca lo has hecho. Y decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Que solamente puedo ser salvo a través de Jesús. Tú puedes orar en este momento esa oración. Y si la oras con fe, tienes la seguridad de que te conviertes en un hijo de Dios. Y que desde hoy comienzas un punto de no retorno. No retornar atrás nunca más. ¿Y sabes qué? Quien te está ayudando y quien te sostiene para que no retornes atrás no es tu fuerza. Porque tú y yo hace rato hubiéramos regresado. Es el Señor mismo que nos sostiene. Gloria a Dios por eso. Así que hoy es el día de salvación. No te vayas de este lugar sin hacer esa oración. Sin acercarte a la persona que te invitó, a algún líder de la iglesia, para decirle, sabes que yo hice esa oración. Pero también como iglesia tenemos que pensar, ¿qué cosas a ti te están llamando la atención? De Sodoma y Gomorra, de Egipto, utilizándolos como ilustraciones. ¿Qué cosas nos están llamando otra vez la atención del mundo? De donde ya Dios nos sacó. Nosotros no somos del mundo, aunque estamos aquí en el mundo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, todos los días a recordar cómo volver atrás. Que el Señor todos los días nos ayude a poner nuestra mirada en Él. Que el Señor nos ayude a recordar que la fuente de vida, que el gozo, que la plenitud de gozo y la vida abundante está en Él. No está en el mundo.
El mundo lo que nos da son promesas vacías que no llenan. Y hoy podamos recordar eso. Estás buscando paz, estás buscando refugio, consuelo. No lo vas a encontrar en ningún lugar que no sea en Cristo. Que nuestras almas recuerden eso en esta mañana. No hay otro lugar donde encontraremos paz, consuelo, amor, seguridad que no sea en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra.